Un saludo cordial a los maestros, profesores, directivos y todos aquellos que están relacionados con la formación en lengua inglesa. La disciplina inglés en el Sistema Nacional de Educación tiene el objetivo de contribuir a la formación integral de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Siguiendo las ideas de nuestro José Martí, quien dijo: vive hoy fuera de su tiempo quien no pueda leer en francés, en inglés, en alemán. Y nosotros tenemos ese compromiso de poner a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, adultos, al pueblo de Cuba a nivel de su tiempo. Además, en el 2001, el eterno comandante en jefe expresó que el inglés, el dominio del inglés, iba a ser una de las manifestaciones de cultura general integral. Y ese es el objetivo fundamental de nuestra disciplina inglés. Desde un enfoque comunicativo, desde la enseñanza comunicativa del idioma inglés, que además se hace desde una perspectiva desarrolladora, intercultural, problemática, que quiere decir que las habilidades comunicativas en la lengua inglesa, que es la lengua extranjera que se está priorizando, pues se debe hacer a partir de crear diferentes situaciones de enseñanza y aprendizaje donde los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, pues puedan interactuar bajo la guía del maestro, que además puedan realizar diferentes tipos de ejercicios, que se desarrolle la creatividad, que a través de la solución de problemas de comunicación, pues se acerquen a situaciones reales o cercanas a la realidad donde se utilizaría el inglés con diferentes propósitos comunicativos. Además, lo hacemos desde una perspectiva intercultural, es una, digamos, una particularidad que nos hemos propuesto en esta concepción de la disciplina, porque el idioma inglés es un idioma que abre las ventanas al mundo y se comunica en inglés no solo con aquellas personas que proceden de los países de habla inglesa, sino también con personas de otras regiones del mundo que usan el inglés como medio de comunicación. Pero además es la perspectiva intercultural, implica que enraizados en nuestra cultura nos abrimos a esa diversidad cultural y lingüística que caracteriza el mundo, y lo hacemos desde posiciones respetuosas en las que se comprende cuando una persona con la que interactuamos pues no conoce bien nuestra cultura o tiene una cultura diferente, tiene un referente cultural diverso, diferente al nuestro, pero debemos comprender esa situación y además ser tolerantes ante esas situaciones diversas. La clase de lengua extranjera debe ser una clase dinámica, activa, donde se asuman diferentes retos y riesgos, pero además debe ser una clase agradable. Debemos sentir placer por aprender la lengua extranjera. ¿Por qué? Porque la lengua extranjera nos permite, como ya dijimos, comunicarnos con personas de diferentes partes del mundo, leer información importante que se produce en diferentes lugares del mundo, acercarnos a productos de la literatura universal, como por ejemplo poder leer a Shakespeare en su idioma original, y eso implica un gran placer. Y eso también quiere decir que el aprendizaje es significativo, que es desarrollador.
Lo es también porque nos proponemos como parte del contenido de la disciplina no solo desarrollar habilidades lingüocomunicativas, es decir, habilidades lingüísticas y comunicativas, sino también pues contribuir a la formación integral de las personas que estudian inglés, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Queremos también que nuestra disciplina los ayude a ser aprendices autónomos. Eso quiere decir que los debemos ayudar a que ustedes puedan utilizar y desarrollar su propio estilo de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje que les permitirán fuera del aula poder comunicarse, poder interactuar con otras personas. Eso significa que entonces el contenido del proceso de enseñanza-aprendizaje en inglés, del proceso pedagógico que se desarrolla para aprender inglés y por supuesto de la clase de inglés son las funciones lingüístico-comunicativas. Son además las estructuras lingüísticas a través de las cuales esas funciones se expresan. Tiene que ver con las actitudes y valores, son parte del contenido que queremos formar, que queremos desarrollar. Tiene que ver además, ese contenido está desarrollado con los aspectos socioculturales en los que se usa esa lengua extranjera. Y como ya les dije, las estrategias de aprendizaje. Como además esa clase de lengua extranjera, ya les decía, tiene que ser un espacio intercultural, porque interactúan la cultura de los estudiantes, la cultura del profesor, la cultura, no solo la cultura cubana nacional, sino la cultura de las regiones, de los territorios, de las localidades donde las personas viven, donde los estudiantes viven, pero también los aspectos de la cultura universal, particularmente la de los pueblos de habla inglesa. En cada clase de lengua inglesa o de lengua extranjera de manera general, y yo diría que en cualquier clase, pero estamos hablando de la nuestra, el maestro debe preparar actividades para que en cada clase sorprenda al estudiante con algo nuevo. Al finalizar cada clase, el estudiante debe sentir que ha aprendido algo, que puede decir algo nuevo en inglés, o que lo puede escribir, o que puede acercarse a un texto y leerlo, ¿verdad? Y además, por lo tanto, es importante que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se enseñe a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a asumir riesgos. Es decir, que no puede conformarse con decir, hoy esto no lo puedo decir, debe asumir riesgos e intentar expresar lo que quiere decir en ese idioma. Y ahí estará el maestro para ofrecerle diferentes niveles de ayudas. Y si no es el maestro, pero también lo puede hacer a través de los recursos que tenemos en las redes, de los recursos que tenemos en el portal Cubeduca, de los recursos que él mismo o con ayuda de su familia puede autogestionarse, porque el estudiante del siglo XXI debe ser un estudiante cooperativo, pero debe ser también un estudiante con autodeterminación y con estrategias para seguir aprendiendo, no solo en el aula. El aprendizaje del inglés no puede limitarse solo a lo que sucede en el aula. Por eso, uno de los componentes de esta disciplina es el componente extracurricular, que significa que los maestros, junto con sus estudiantes, pues deben diseñar y concebir festivales de la lengua, concursos, círculos de interés, círculos de lectura alrededor de un tema determinado, proyectos comunitarios donde en la localidad se integre a la familia y a otras personas que en la comunidad pueden ayudarlo a crecer
como comunicador en la lengua inglesa. Bueno, pues seguir cursos de verano que se pueden ofertar en diferentes instituciones de la comunidad, la programación educativa relacionada con la lengua inglesa que hay en la televisión, los intercambios en las redes sociales. Por lo tanto, nosotros nos proponemos como proyección curricular que como resultado del tránsito del estudiante por la primera infancia, por la educación primaria, por la educación secundaria y por la educación media superior, pues desarrolle aquellas habilidades comunicativas a un nivel equivalente en el marco común de referencia a un nivel A2. Y fíjense que aquí introduzco una particularidad, marco común de referencia. Eso no es un método, es un referente. Es un referente que nos precisa a qué niveles pues nosotros pretendemos desarrollar las habilidades comunicativas. Ese marco común de referencia europeo ha sido contextualizado, adaptado al contexto cubano y a las condiciones de la enseñanza de la lengua inglesa en el Sistema Nacional de Educación, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, ese es un objetivo general, pero ese objetivo se va desplegando en objetivos específicos de tal manera que ayude a los estudiantes y por supuesto a los profesores y directivos a, comprender cómo va a diseñar su proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución educativa en particular. Por supuesto que a partir del diagnóstico que haga de sus estudiantes, porque hay muchas formas de aprender y cuando se llega a la clase de lengua extranjera, el estudiante no es un objeto sin experiencia previas de aprendizaje. No es no es una vasija vacía. Él trae consigo su experiencia en el aprendizaje del idioma español, pero quizás experiencias que ha tenido en otras formas de estudio, quizás en las modalidades por cuenta propia, pues ha aprendido o con sus padres o con su familia o ha vivido en el extranjero y por supuesto tiene consigo otras habilidades u otros conocimientos relacionados con el inglés. Pero es importante que el sistema de educación lo ayude a nuestros niños, adolescentes y jóvenes de todo el país a comprender textos en este nivel de enseñanza, es decir, en la educación general, breves, sencillos, sobre temas diversos relacionados con la vida personal, con el medio ambiente, con aspectos socioculturales, medioambientales, científicos, sociopolíticos. Por supuesto que eso se debe adecuar a las edades y los niveles de desarrollo que se logran en cada grado, en cada nivel. Por otra parte, es importante ayudar a los estudiantes también a expresarse, a comunicarse de forma oral y escrita en inglés, también sobre esos temas, que pueda formular y responder preguntas. Pero además es importante que se les enseñe, que se les dé niveles de ayuda para que desarrollen su autonomía, para que desarrollen estrategias de aprendizaje que una vez culminado el estudio y la actividad en el aula y también el estudio en un nivel determinado pueda seguir aprendiendo solo, pueda seguir aprendiendo de forma autónoma. Debe redactar textos, mensajes, correos electrónicos, notas, pero de forma sencilla. Y fíjense que insisto en la necesidad de que concibamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, las actividades, para que sean textos sencillos, para que se usen las estructuras lingüísticas propias de cada nivel, que como estamos apuntando al nivel A2,
no pueden ser complejas, sino aquellas que les permitan comunicar las ideas básicas relacionadas con su vida personal, la familia, el entorno sociocomunicativo, sociocultural, sociocomunitario, donde los estudiantes de los diferentes niveles de educación se viven e interactúan. Y por supuesto debe valorar y autovalorar los conocimientos que ha aprendido. Por lo tanto, debemos precisar que en la educación primaria, es decir, hasta sexto grado, los alumnos deben alcanzar un nivel equivalente al A1, es decir, que podríamos considerar que son principiantes en la lengua inglesa, porque en el nivel precedente, es decir, en la primera infancia, los vamos a familiarizar desde el proceso educativo de la primera infancia, se van a familiarizar con la lengua inglesa. Ya en primaria, pues van a desarrollar algunas habilidades para que puedan expresar funciones comunicativas básicas. En la secundaria seguimos desarrollando el A1, pero a otro nivel de profundidad, y por eso lo denominamos quizás A1 más, porque debemos profundizar, ampliar, enriquecer ese contexto de aprendizaje, las actividades, los temas, las estructuras lingüístico-comunicativas que los estudiantes necesitan para expresar los intereses comunicativos que desean, y por lo tanto decimos que estamos a un nivel elemental. Y en el preuniversitario debe alcanzar un nivel equivalente al A2, con un nivel mayor de profundización, ampliando los temas y también usando en contextos un poquito más complejos, pero nunca llegar a altos niveles de complejidad, porque el nivel A2 al que aspiramos no es un nivel de alta complejidad desde el punto de vista lingüístico-comunicativo. De esa manera, pues hemos dicho, como les explicábamos anteriormente, en la primera infancia los familiarizamos con la lengua inglesa y por tanto se trata de comprender palabras, frases, expresiones que están relacionados con el entorno donde se desarrolla el niño. Y como se trata de la primera infancia, no hay un profesor especialista de la lengua inglesa, sino son las educadoras que participan en ese contexto quienes lideran ese proceso. En la primaria, bueno, se trata de comprender ya mensajes breves y sencillos, comprender tanto de forma oral como en textos escritos, breves, sencillos, bien estructurados. Si son textos orales, bueno, pues los textos tienen que decirse de tal manera que sean comprensibles. No puede ser un texto donde el interlocutor o la persona que habla lo hace muy rápido, porque no estamos en ese nivel. Aunque la comunicación debe ser fluida, porque debemos enseñar a los estudiantes a comunicarse de forma fluida y coherente. Eso es importante. En la primaria, la comunicación además debe ser fundamentalmente oral. Debemos dedicar bastante tiempo, todo el tiempo posible, a la comunicación oral. Y en la secundaria, pues vamos a ampliar esas habilidades desarrolladas en la primaria. ¿Cómo? Bueno, pues porque los vamos a enseñar a reconocer las palabras en textos un poquito más largos, porque además los vamos a enseñar a expresarse sobre sus intereses, pero además sobre otros temas ya no tan cercanos a su vida personal como hicimos en la primaria. En todos los casos, tanto en la primaria como la secundaria, debemos desarrollar las 4 habilidades y lograr que en nuestras clases se haga de forma integral. Pero en una, más que en otra, se hará prioritariamente un sistema de actividades que permita pues desarrollar la expresión oral,
la comprensión auditiva, la comprensión de lectura o la expresión escrita, la redacción de textos sencillos. Ese es un objetivo que es transversal en todos los grados y niveles, teniendo en cuenta los intereses de cada edad, las particularidades de cada edad, el nivel de desarrollo que se puede alcanzar en cada edad y los temas que están previstos en el plan de estudio para eso y que ustedes van a poder ver en los programas. Es importante que se enseñe a los estudiantes a interactuar con un video, con un producto audiovisual, cómo él se va a orientar mientras observa ese producto audiovisual. En las clases de inglés se utiliza mucho la teleclase o la videoclase. Hay que enseñar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes a interactuar con esos productos para que puedan aprovecharlos bien. Por lo tanto, entre los objetivos específicos de nuestra asignatura hemos incluido ese objetivo. Bueno, en el preuniversitario, por supuesto, estamos hablando de un mayor nivel de complejidad, claro, ya los textos con los que se interactúe, tanto de forma oral como escrita, serán textos de mediana complejidad, generalmente decimos, textos de mediana complejidad, pero nunca textos complejos, siempre textos que estén al nivel de desarrollo de los estudiantes. Es importante en este nivel que los estudiantes puedan hacer descripciones de personalidades, que puedan hacer presentaciones sencillas sobre temas de interés personal. Siempre es importante que se tenga en cuenta los intereses de los estudiantes y también que se amplíe su horizonte cultural, presentando temas de la cultura universal, de la cultura de habla inglesa, temas medioambientales, temas de la cultura cubana. Nosotros no renunciaremos nunca a enraizar el aprendizaje de la lengua inglesa en la cultura cubana, en la cultura latinoamericana, y desde ahí nos abrimos al mundo, porque el idioma inglés es un idioma que se considera internacional, es un idioma con determinado nivel de universalidad y favorece este intercambio con personas de diferentes partes del mundo. Nosotros enseñamos y estudiamos porque nunca dejamos de estudiar una lengua extranjera, por lo tanto los profesores de inglés somos eternos aprendices de la lengua, y de esta manera pues decimos que no se puede conformar, ni usted profesor o profesora, ni sus alumnos se pueden conformar con lo que está en un libro de texto, con lo que está en un cuaderno de trabajo. Eso siempre será insuficiente para lograr el mayor desarrollo posible. Ahora me quiero referir a algo particular, y es los materiales con los que ustedes trabajan. En la clase de inglés se trabaja fundamentalmente con un cuaderno de trabajo. ¿Y por qué le hemos denominado cuaderno de trabajo? Porque la clase de inglés y el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés necesita práctica constante, necesita que los estudiantes escriban en los ejercicios que tienen, y de esa manera el cuaderno de trabajo permite eso. Además, en el cuaderno hemos integrado los textos y las actividades prácticas que se necesitan para aprender inglés. La ejercitación, la práctica constante, la consideración de la lengua materna son principios metodológicos básicos para diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. Fíjense que repito, principios metodológicos básicos, la consideración de la lengua materna, la ejercitación permanente, sistemática, gradual, pasando por diferentes niveles de asimilación, hasta que llegue a la práctica creativa, práctica con presentación,
práctica controlada, práctica semicontrolada, práctica creativa, son los tipos, digamos, conforman el ciclo de aprendizaje en la enseñanza del inglés. Y los recursos que utilizamos, la teleclase, la videoclase, el cuaderno, los recursos que podemos encontrar en las redes, los recursos que podemos encontrar en el portal Cubeduca, por supuesto, que contribuyen a eso. Por lo tanto, no se puede conformar solo con lo que el maestro le da y con lo que tiene en el libro, pero el maestro siempre va a ser la guía más importante, porque tiene diferentes funciones. Unas veces es quien proporciona todo el contenido, todo lo que debe aprender. Otras veces es su asesor. Otras veces es su compañero en el aprendizaje. Y otras veces controla. Y entonces pasamos a referirnos brevemente a la evaluación. La evaluación es sistemática, la evaluación más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés es la evaluación sistemática, esa que se hace diariamente en cada clase, en las actividades en las que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos interactúan. Pero por supuesto también hay actividades parciales y finales, oral y escrita. Debe hacerse esa integración de actividades orales y escritas. ¿Qué tipo de actividades? Dramatizaciones, escenificaciones, presentaciones sobre diferentes temas, proyectos de trabajo independientes que ustedes conocen como Project Works. Bueno, eso es importante. Comentarios que se pueden hacer sobre diferentes textos, escenificaciones o dramatizaciones de situaciones comunicativas, descripciones de láminas, descripciones de personalidades o de personas, de familiares, entre muchas otras. Estas son solo algunas de las posibles actividades que ustedes pueden desarrollar. Yo creo que les he ofrecido pues la información general más importante sobre la disciplina inglés. En esta concepción hemos trabajado personas que ustedes conocen muy bien, la máster Maida Ramos Alemán, asesora nacional de idioma inglés del Ministerio de Educación, el doctor Julián Hernández Angulo, con mucha experiencia en la asesoría al proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, profesor de didáctica de las lenguas extranjeras en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona y además secretario de la Subcomisión de Planes y Programas de Inglés del Ministerio de Educación. Y bueno, la que les habla, la doctora Isora Enríquez, que también es profesora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Soy profesora de esa universidad y además pues colaboro con el Ministerio de Educación desde la presidencia de la Subcomisión de Planes y Programas de la disciplina inglés. Ha sido un placer interactuar con ustedes y si de alguna manera eso los ha ayudado, pues es un orgullo para nosotros poderlo hacer.